Esta tormenta invernal congelará a las personas sin hogar, y esta noche podría ser una de las más peligrosas de la temporada. A medida que la lluvia helada y la nieve se extienden por la región, la verdadera emergencia no es solo el tráfico o el tendido eléctrico. Es la exposición. Las personas sin refugio se enfrentarán a condiciones de humedad, vientos fuertes y temperaturas tan bajas que podrían inutilizar sus cuerpos. Y cuando la tormenta interrumpe el transporte, las comunicaciones y el acceso a refugios, la oportunidad de entrar en calor desaparece rápidamente. Así que esto es lo que necesitas saber ahora mismo: qué se avecina, por qué es letal y por qué las personas sin hogar están en peligro inmediato. Cuando una tormenta se convierte en un temporizador de supervivencia, se supone que una tormenta invernal es un problema de horario. Cancela trabajos, retrasa viajes, cierra escuelas y obliga a todos a reducir el ritmo. Esa historia es reconfortante porque trata la tormenta como algo que se puede gestionar con planificación. Adaptas tu día, te quedas en casa y dejas que las quitanieves se encarguen del resto. Pero el frío tiene otra historia, y no se trata de incomodidad. Se trata de que el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede reponerlo. Esto puede ocurrir silenciosamente, sin dramas, especialmente cuando el viento y la humedad se unen. Un mapa puede mostrar la precipitación, pero no puede mostrar cuán rápido la tela mojada se vuelve pesada, cuán rápido los dedos dejan de funcionar o cómo el agotamiento se convierte en un riesgo. Esta tormenta es peligrosa porque no es un evento único y limpio. Es una mezcla caótica que cambia hora tras hora. En algunos lugares, la lluvia se transforma en una capa. En otros, el aguanieve se acumula como grava. En otros, la nieve se acumula tan rápido que obstruye las calles. Y tras todo esto, llega un aire más frío que puede congelar lo que quede. Cuando el clima se comporta así, la ciudad se convierte en dos mundos diferentes a la vez. Quienes tienen casa pueden tomar la tormenta como una pausa. Quienes no tienen refugio tienen que tomarla como una búsqueda de calor, tierra seca y unas horas de sueño. Planean pasar desapercibidos, porque la visibilidad puede traer problemas. Calculan sus movimientos, no para la comodidad, sino para la supervivencia. Y lo primero que convierte esta tormenta de dura e histórica no es la nieve, es el hielo. La línea de hielo que bloquea todo en su lugar. Al principio, la lluvia helada no parece nada. El aire está en calma. El suelo parece simplemente húmedo. Entonces, la primera persona resbala en una acera y se da cuenta de que la superficie ha cambiado. Luego, el primer coche derrapa en un semáforo. De repente, toda la ciudad empieza a moverse, como si hubiera perdido la confianza. El hielo convierte la vida cotidiana en un problema de fricción, y la fricción lo es todo. Caminar se convierte en una apuesta arriesgada. Conducir se vuelve lento, tenso e impredecible. La respuesta a emergencias se retrasa, no porque a los trabajadores no les importe, sino porque las carreteras ya no son fiables. El verdadero peligro reside en el efecto del hielo sobre los sistemas invisibles. Aplasta las ramas de los árboles hasta que se rompen. Carga los cables eléctricos hasta que se comban. Convierte un pequeño apagón en una reacción en cadena que puede extenderse calle por calle. En algunas zonas, la formación de hielo prevista no basta para cubrir las superficies. Es suficiente para comprobar si la red eléctrica local fue diseñada para soportar este tipo de tensión. Cuando una región no está acostumbrada a la gran cantidad de hielo, la falla puede parecer repentina. Las líneas atraviesan la espesa vegetación. Las rutas de reparación son estrechas. Las cuadrillas avanzan más despacio, porque cada paso es peligroso. Y ese retraso importa, porque en invierno la electricidad no es solo luz, es calor. Lo que hace que esta tormenta sea especialmente tensa es que la amenaza de hielo no es aislada. Se extiende por una amplia franja que incluye importantes autopistas y áreas metropolitanas. Al final del día, comienza a llover en el sur, para luego desplazarse rápidamente hacia el norte, con aire superficial más frío. Así es como se obtiene un pronóstico que incluye lluvia helada en lugares como Wichita Falls y Oklahoma City, aguanieve mezclada en Childress, y un corredor de abundante formación de hielo que amenaza el tránsito en rutas como la Interestatal 20 y la Interestatal 35. Y mientras algunos lugares se preparan para el hielo, otros lidian con una nevada que comienza ligera y luego se intensifica a medida que la tormenta se expande. Se forman bandas, especialmente en la parte más fría del sistema, y es ahí donde los totales pueden dispararse más rápido de lo esperado. La tormenta es tan extensa que puede nevar en un estado, llover en otro y congelarse en un tercero, todo al mismo tiempo. Ese tipo de impacto es importante, porque la respuesta se dispersa. No se puede enviar a todos los equipos a una sola ciudad. No se pueden abrir todos los centros de emergencia a la vez. No se pueden movilizar recursos con la suficiente rapidez cuando la crisis se extiende a miles de kilómetros. Una vez que la electricidad empieza a fallar, la tormenta deja de ser solo un problema de transporte. Se convierte en una escasez de calor.
Y es en la escasez de calor donde la crisis de las personas sin hogar se convierte en una emergencia médica. Antes de continuar, quiero que me digas esto. Cuando llega el frío extremo, Shio, ¿por qué la gente sigue quedándose a la intemperie en tu ciudad? Los refugios se llenan, las normas ahuyentan a la gente. La seguridad en el interior es una preocupación. No pueden llegar físicamente o no perderán lo que les queda. Responde con una opción a continuación. Dale a me gusta y suscríbete para que esto siga visible. Cuando se apagan las luces, el calor escasez. La mayor parte de la cobertura se centra en carreteras, aeropuertos y el caos evidente. Pero el punto de inflexión en una tormenta como esta es el momento en que se extienden los cortes de electricidad. Cuando eso sucede, la vida en interiores se vuelve más difícil y la vida al aire libre se vuelve peligrosa de una manera que se agrava. Dentro de una casa, la temperatura baja constantemente sin calefacción. Puede comenzar como una incomodidad y luego convertirse en un riesgo con el paso de las horas. La gente se apiña en una habitación, raciona las baterías y decide si salir a buscar calor. Esa decisión ya es difícil. Se agrava cuando las carreteras están resbaladizas y la visibilidad es baja. Afuera no hay protección. El frío es inmediato. Y cuando se corta la electricidad en grandes áreas, la cantidad de lugares cálidos se reduce justo cuando aumenta la demanda. Los centros de calentamiento se llenan, los refugios se sobrecargan, los edificios públicos cierran temprano. Los negocios que fueron refugios accidentales cierran sus puertas. Una ciudad que normalmente tiene focos de calor dispersos se convierte en un lugar más frío en general. Lo más peligroso es el alcance. Un centro de alerta temprana no puede ayudarte si no puedes llegar a él. En condiciones de hielo, o en una distancia corta, se convierte en un obstáculo. El servicio de autobús puede ralentizarse o detenerse. Las aceras desaparecen bajo la nieve resbaladiza. Las personas con movilidad reducida pueden quedar atrapadas. Incluso los equipos de alerta temprana más potentes no pueden cubrir cada rincón cuando la tormenta azota estados enteros a la vez. La pérdida de energía también genera un problema más silencioso, el colapso de la comunicación. Cuando los teléfonos se descargan y se pierde la carga, las personas no pueden confirmar a dónde ir. No pueden pedir ayuda ni recibir actualizaciones sobre qué está abierto. El sistema depende de la información. Y el mal tiempo interrumpe la información primero. Así es como el frío se vuelve personal. No como una metáfora, sino como una realidad que se mide en minutos. O sea, si no logras entrar en calor después de perderlo, empiezas a deslizarte hacia un punto en el que tu cuerpo deja de ayudarte. Y ese deslizamiento a menudo ocurre de noche, cuando la ciudad está menos preparada para notarlo. El turno de noche de supervivencia. El frío altera el comportamiento. La gente camina de forma diferente, deja de demorarse. Elige rutas basándose en el viento, no en la comodidad. Busca refugio, no comodidad. La ciudad se convierte en un mapa de microrefugios. Una puerta que bloquea las ráfagas. Una escalera con menos exposición. Un muro que corta el viento lo justo para que importe. La humedad es el enemigo silencioso. El frío seco es peligroso. El frío húmedo es peor. Cuando la lluvia se mezcla con el aire helado, la ropa se humedece y permanece húmeda. Los calcetines se empapan, los guantes dejan de aislar. Las mantas se vuelven pesadas e inútiles. Si tienes casa, la humedad se soluciona con calor y tiempo. Si no, la evitas o la soportas. Por eso, las personas que están afuera toman decisiones que pueden parecer extrañas desde la distancia. Alguien podría caminar durante horas porque el movimiento genera calor. Alguien podría permanecer cerca de un edificio porque el aire se siente ligeramente más cálido. Alguien podría elegir un lugar arriesgado porque está protegido del viento. Estas no son decisiones de comodidad, son decisiones físicas. También existe otra presión que se acumula en tormentas como esta, la de desaparecer. Cuando uno parece demasiado estable, se arriesga a ser desplazado. Incluso construir una pequeña barrera entre uno mismo y el suelo puede ser catalogado como un campamento. Así, la gente aprende a parecer temporal, mientras vive una noche que no es nada temporal. Con frío extremo, el desplazamiento se vuelve más que molesto. Consume energía, consume tiempo. Consume la poca estabilidad que la gente tiene. Ser empujado fuera de un rincón resguardado puede convertir una noche en una noche expuesta. La tormenta también altera la pequeña economía de supervivencia. Una persona normalmente dependería de un lugar nocturno para sentarse, calentarse y descansar durante una hora. Con mal tiempo, esos espacios cierran antes, se llenan de gente o dejan de recibir a cualquiera que parezca que podría quedarse. Una persona normalmente dependería del transporte público, como si fuera una calefacción móvil. Durante una tormenta, el transporte se ralentiza y la seguridad se vuelve impredecible. Y en los peores momentos, si la gente hace algo que parece contradictorio, deja de moverse. No porque estén cómodos, sino porque están exhaustos. Aquí es donde el frío se vuelve especialmente peligroso, porque el cuerpo necesita movimiento para mantenerse caliente, pero también necesita descanso para seguir pensando con claridad.
En esa tensión es donde ocurren los errores, donde alguien se deja llevar por un frío más profundo sin darse cuenta del todo. Las tormentas crean una cruel ilusión para el público. Cuando una zona parece limpia, parece que el problema ha desaparecido. Pero la gente no desaparece. Se muda a zonas más oscuras, zonas más peligrosas y lugares más alejados de cualquier ayuda. Ese movimiento plantea el siguiente peligro. ¿Qué sucede cuando las precipitaciones disminuyen y todos asumen que la crisis se alivia con ellas? El segundo golpe. Después de que el radar se mueva al este. La tormenta no termina cuando el mapa se despeja. Termina cuando el aire frío que la acompaña deja de ser intenso. Esa es la fase que puede ser más letal, porque llega cuando la atención se desvanece. Tras la precipitación principal, el aguanieve se congela formando crestas duras. La nieve se acumula formando una costra. Las aceras se convierten en láminas irregulares. La ciudad se vuelve más fría, no más ruidosa. Y el peligro se vuelve más fácil de ignorar. La gente regresa al trabajo y el drama visible desaparece, incluso con temperaturas por debajo de lo normal. Para alguien que se encuentra al aire libre, el frío prolongado es un proceso lento y agotador. Una sola noche se puede sobrevivir con adrenalina y movimiento. Varias noches requieren recuperación. Y la recuperación requiere calor, ropa seca y dormir bien. Sin estas, la fatiga aumenta, la inmunidad disminuye y las lesiones menores se agravan. Los servicios también sufren esa presión. La primera noche de un gran evento puede traer urgencia y personal adicional. Durante varios días, el mismo sistema tiene que operar como un maratón. Los suministros escasean, el personal se agota, el público sigue adelante, y quienes aún están afuera se vuelven menos visibles. Aquí es también donde la geografía de la tormenta cambia la historia. A medida que el sistema avanza hacia el noreste, las principales ciudades se preparan para fuertes nevadas. Existe una versión conservadora del pronóstico y una versión más agresiva que depende de la intensidad de la tormenta. Las cifras pueden variar, pero la realidad es la misma. Cuando se habla de fuertes nevadas en lugares como Nueva York y Boston, se habla de una perturbación lo suficientemente grande como para reducir la capacidad de los refugios, ralentizar la respuesta a emergencias y convertir las aceras en un peligro para quienes ya están en dificultades. Al mismo tiempo, el lado cálido de la tormenta puede causar algo casi irreal. Tormentas eléctricas y aire primaveral a poca distancia del hielo y las condiciones gélidas. Ese tipo de contraste es parte de lo que hace que el sistema sea tan dinámico, y es por eso que los meteorólogos advierten a la gente que no se deje engañar pensando que el peligro es uniforme. No lo es, y a medida que la tormenta finalmente se aleja, el aire frío permanece. Por eso se sigue advirtiendo a la gente que se prepare para días sin servicio normal, no solo para una noche difícil. Todo eso es el clima. El impacto humano depende de una pregunta más compleja. ¿Por qué la gente no se refugia en sus casas cuando el frío es tan peligroso? ¿Por qué entrar adentro falla en la vida real? Desde una cálida sala de estar, la lógica parece simple. Hay refugio. El frío es mortal. Por lo tanto, la gente se refugiará. Pero las decisiones de supervivencia no se toman en condiciones perfectas. Se toman con miedo, agotamiento y opciones limitadas. Algunas personas evitan los refugios colectivos porque se sienten inseguros. El robo, los conflictos y el estrés son miedos comunes y no siempre son imaginarios. Otras evitan los refugios porque las normas separan a las parejas, restringen las pertenencias o excluyen a las mascotas. Estas normas pueden existir por razones de gestión, pero en condiciones de frío extremo pueden convertirse en barreras infranqueables. El tiempo es otra barrera. No todos los centros aceptan personas al instante. Algunos requieren espera, llegada temprana o un largo proceso de admisión. Esperar afuera en condiciones gélidas no es neutral, es exposición. El transporte también es irregular. Si los autobuses se detienen, un centro de calentamiento podría estar muy lejos del alcance. Y existe desconfianza. Las personas que han sido trasladadas, multadas o tratadas como si fueran un problema, aprenden a evitar sistemas que podrían registrarlas, separarlas de sus pertenencias o colocarlas en entornos que escapan a su control. En tiempos normales, la evasión puede ser una estrategia. En condiciones climáticas extremas, se vuelve arriesgada. Así que ver a alguien afuera durante una tormenta no significa automáticamente que haya rechazado la ayuda. Puede significar que la ayuda no se ajustaba a su realidad. La brecha entre los servicios existen y la seguridad es accesible es donde las tormentas se vuelven mortales. Esa brecha es aún más profunda para las personas que viven en vehículos, porque un vehículo parece un refugio, pero es frágil. El mito del vehículo en aire congelado. Un coche parece protección porque bloquea el viento. Una furgoneta parece privacidad, una autocaravana parece espacio. Con una helada intensa, estar dentro de cualquier estructura puede resultar más seguro que estar fuera. Pero los vehículos no son viviendas aisladas. Pierden calor rápidamente una vez que se apaga el motor.
La calidez interior a menudo depende del combustible, una batería que funcione y un motor que arranque con fiabilidad en climas fríos. Las tormentas rompen estas premisas. Las baterías se agotan más rápido. Los motores sufren. Las carreteras se vuelven demasiado resbaladizas para reubicarlas. Un vehículo que no puede moverse se convierte en una caja fría que se enfría cada hora. También hay humedad. El aliento se condensa en el vidrio. La tela se humedece. Las mantas pierden aislamiento. El interior parece protegido, pero el aire se vuelve pesado y frío. Además, existe la presión de la aplicación de la ley y las quejas durante las grandes tormentas. Si las calles deben permanecer despejadas, los vehículos estacionados llaman la atención. Si se activa el remolque, una persona puede perder su refugio y transporte de inmediato. Incluso sin remolque, el miedo a la atención puede obligarla a mudarse en el peor momento posible. Por eso, la vida en un vehículo durante el severo invierno no es sinónimo de estabilidad. Es un amortiguador frágil que puede fallar rápidamente. Y cuando falla, la persona que viaja en su interior queda varada, a menudo lejos de los servicios, a menudo invisible. Por eso, el impacto de tormentas como esta no siempre aparece en tiempo real. Aparece más tarde, en informes discretos, cuando las cámaras se mueven, las heridas que no verás en el mapa del tiempo. Durante las tormentas, los daños más visibles son los que se graban en video. Choques, árboles caídos, pasos elevados resbaladizos, largos carteles de aeropuertos llenos de cancelaciones. Esas imágenes se transmiten rápido. La exposición no. La hipotermia no siempre es dramática. Puede parecer como si alguien estuviera sentado inmóvil por el agotamiento. Puede parecer como si estuviera dormido. También hay un retraso en el reconocimiento. Cuando alguien muere en el exterior, no siempre se considera inmediatamente como relacionado con la tormenta. Se investigan las causas. Los informes llegan más tarde. Para entonces, la gente ya ha pasado a la limpieza y la historia se silencia. Las tormentas también sobrecargan a los servicios de emergencia en múltiples direcciones a la vez. Aumentan los accidentes, aumentan las caídas, aumentan las complicaciones médicas. Las llamadas se acumulan, los tiempos de respuesta se acortan, y las personas con menor capacidad para defenderse pueden volverse invisibles en esa oleada. Esta es la cruda realidad del frío extremo. El margen es estrecho. Unas pocas horas pueden decidir el resultado. Una puerta cerrada puede decidir el resultado. Un viaje retrasado puede decidir el resultado. Así que la pregunta más importante no es si esta tormenta es peligrosa, sino qué tipo de postura de emergencia adoptan las comunidades mientras ocurre rescate, rutina o eliminación. Cuando el frío se intensifica, las ciudades suelen adoptar uno de estos tres patrones. Algunas consideran la exposición como la principal emergencia y responden con rescate. Otras continúan con las operaciones rutinarias y esperan que el sistema resista. Otras se centran en la visibilidad e intentan evacuar. El rescate se ve como flexibilidad. Los centros de calentamiento amplían su horario. El transporte está organizado. La admisión es más rápida. Se permiten pertenencias porque son herramientas de supervivencia. Y se aceptan mascotas porque la gente no las abandona. El rescate considera el calor como una intervención médica, no como una recompensa. La rutina se traduce en horarios normales, capacidad fija y normas estrictas. Puede salvar vidas, pero también genera cuellos de botella. La gente se ve rechazada, retrasada o desanimada cuando la velocidad es lo más importante. La mudanza genera un cambio visual rápido, pero puede aumentar el peligro si no se acompaña de acceso inmediato a un refugio. Trasladar a alguien de un rincón resguardado a uno expuesto durante una helada intensa no es seguridad, es desplazamiento. Esa elección se está haciendo ahora mismo, en miles de pequeños momentos a lo largo del camino de la tormenta. Un breve resumen antes de continuar. En tu zona, ¿qué es lo que más suele mantener a la gente al aire libre con este clima? Espacio limitado, normas estrictas, miedo a condiciones inseguras, falta de transporte o quedarse con mascotas y pertenencias esenciales. Comenta una opción, dale a me gusta y suscríbete si quieres cobertura que conecte los pronósticos con la supervivencia real, no solo con el tráfico, lo que ayuda esta noche, sin pretender que lo solucione todo. La dura realidad es que la supervivencia se logra con pequeñas intervenciones. Un edificio cálido abierto hasta tarde, un servicio de transporte, un par de calcetines secos, una regla flexible que permite que una persona entre con lo que necesita. La información importa cuando los teléfonos se apagan, el transporte importa cuando caminar es peligroso. La reducción de las barreras importa cuando la gente teme perder lo último que posee. La capacidad importa cuando la demanda se dispara. El seguimiento importa, porque mañana por la noche seguirá haciendo frío, incluso si la tormenta pasa. Las comunidades que responden bien suelen encargarse de las cosas aburridas rápidamente. Se coordinan entre agencias. Mantienen las puertas abiertas más allá de los horarios habituales. Aumentan la seguridad y el personal para que los espacios se sientan más seguros, no más tensos.
Se aseguran de que haya baños, agua y un lugar para sentarse sin miedo. Tratan el calor como una respuesta de salud pública, no como una lección moral. Y la acción individual también puede ser importante, no como una fantasía heroica, sino como un puente práctico. Llamar a un servicio de apoyo, compartir lugares de confianza, estar pendiente de alguien que ves con frecuencia, ofrecer un pequeño objeto que te ayude a mantenerte en movimiento. Todo eso puede salvar a alguien una noche más. Porque en condiciones de frío extremo, el lapso entre el clima y la respuesta es donde la gente muere. La mañana siguiente, cuando la ciudad sigue adelante. La idea errónea más peligrosa sobre las tormentas invernales es que el peligro termina cuando las calles lucen mejor. La gente se despierta, ve quitanieves, ve esquinas cubiertas de sal y siente cómo se disipa la tensión. La tormenta se convierte en un recuerdo, una anécdota para contar en el trabajo, un video de un coche derrapando, una foto de árboles helados. Pero para quienes pasaron la noche a la intemperie, la mañana no es un alivio, es una evaluación. ¿Quién durmió? ¿Y quién se mantuvo seco? ¿Quién aún tiene sensibilidad en las manos? ¿Quién perdió una manta por la humedad? ¿Quién se despertó y encontró su lugar ocupado, sus pertenencias desordenadas, su cuerpo más débil que ayer? Una noche de tormenta también dispersa a la gente. Algunos se adentran en zonas industriales, donde hay menos quejas. Otros se dirigen a los centros de transporte con la esperanza de encontrar calor y baños, solo para encontrarse con cierres o una fuerte vigilancia. Algunos intentan quedarse cerca de los hospitales, no porque quieran enfermarse, sino porque saben que allí hay ayuda más cerca si algo sale mal. Aquí es donde aparecen las lesiones ocultas. Una caída que parecía leve se convierte en un verdadero dolor a plena luz del día. Una tos empeora tras una noche húmeda. Una persona que se mantuvo despierta para evitar un robo finalmente se sienta, y el agotamiento lo golpea como un muro. Los equipos de asistencia social suelen atender más necesidades médicas después de la tormenta que durante ella, porque el cuerpo aguanta hasta que no puede más. La recuperación de la ciudad también genera nuevos peligros. La nieve acumulada a lo largo de las aceras obliga a la gente a salir a la calle. El agua de deshielo se vuelve a congelar en zonas que parecen seguras hasta que dejan de serlo. Los edificios que se quedaron sin electricidad durante la noche podrían reabrir, pero con restricciones y personal reducido. La gente vuelve a la rutina y la situación de emergencia se reduce, incluso si las temperaturas se mantienen bajas. Y por eso el frío extremo es tan letal. Sigue actuando después de que pase la fase de titulares. Castiga a quienes no tuvieron forma de descansar, de recuperarse. Convierte la supervivencia en un gasto constante, medido en calorías, en ropa seca, en suerte. Si el pronóstico se mantiene frío durante días, la tormenta deja de ser un evento aislado y se convierte en una temporada que se adelanta. Y cuando eso sucede, la pregunta deja de ser ¿qué tan fuerte fue la tormenta? Y se convierte en ¿cuántas noches puede sobrevivir la gente así? Lo que esta tormenta revela sobre quién estará a salvo. El clima severo expone la estructura subyacente de una ciudad. Revela si la infraestructura resiste, si los líderes coordinan sus acciones y si las comunidades se protegen mutuamente. Pero también revela quién está protegido por defecto. La mayoría de los consejos de seguridad presuponen una puerta, una calefacción y un lugar para secarse. La gente no presta atención a estas suposiciones porque viven en ellos. Pero tormentas como esta revelan que la seguridad no está distribuida equitativamente. Para algunos, la tormenta es una interrupción. Para otros, es una amenaza directa a la vida. En los próximos días, la tormenta será recordada por el hielo, las nevadas y los cortes de luz. Pero la verdadera historia es más discreta. ¿Quiénes no sobrevivieron a las horas más frías? ¿Y cuántos sustos no llegaron a los titulares? Al frío no le importa quién eres. No pregunta por qué estás afuera. Solo mide si puedes volver a calentarte a tiempo. Esa es la verdad oculta bajo cada actualización de radar de esta noche. Si hace calor ahora mismo, entiende lo que eso significa. Significa que esta tormenta es algo que puedes observar. Para otros, es algo que tienen que sobrevivir minuto a minuto. Así que, si tu ciudad pudiera dar el primer paso esta noche, ¿cuál sería y por qué? Deja tu respuesta abajo. Dale a me gusta y suscríbete si quieres actualizaciones basadas en datos que siguen los efectos de las tormentas en las personas, no solo en las carreteras.